Hoy vamos a hablar de la glucosamina. Muchos de vosotros, sobre todo los que hacéis ejercicio de forma habitual, seguro que la conocéis. La glucosamina es un condroprotector. Viene justamente del griego condro, que significa articulación, y protector todos sabemos qué significa, que nos va a proteger. Así que vamos a hablar de una sustancia que lo que va a hacer es proteger nuestras articulaciones. La glucosamina es un suplemento, por tanto, nutricional. Nos va a venir súper bien en aquellas personas que hacen deporte, como hemos explicado, que se dedican al deporte como actividad profesional, pero también para todos aquellos que hacen deporte de forma ocasional. Y nos va a venir bien para todas aquellas personas que tienen un problema articular, sea en forma de lesión, porque han tenido un traumatismo, se han caído por las escaleras o han tenido un pequeño accidente, pero también en personas mayores. Pensemos que las articulaciones nos aguantan durante toda nuestra vida, así que a medida que avanzamos en edad, las articulaciones nos empiezan a doler. Muchísimas veces es debido a un desgaste del cartílago. Son esas enfermedades que hemos oído de nuestros abuelos, probablemente ya también de nuestros padres o nuestros tíos, y es que empiezan a hablar de artrosis o de problemas artríticos o de problemas reumáticos. Están muy relacionados. La parte que hace referencia a articulaciones siempre está relacionada con un desgaste del cartílago articular. Y la glucosamina es justamente uno de los componentes del cartílago articular. La glucosamina tiene dos tipos de funciones dentro de la articulación. Una función más estructural, porque actúa como precursor de la síntesis de colágeno dentro de los condrocitos. Los condrocitos son las células del condro, así que son las células de la articulación y están dentro del cartílago. Y esa sería una función primordial de la glucosamina. Por tanto, la glucosamina es algo que tenemos dentro, algo endógeno. Cuando la damos en forma de suplementación, sí que la damos con esa intención estructural, pero muchísimo más con la función de reacción de la glucosamina dentro de esa articulación. Esa función más funcional, diríamos, de la sustancia está relacionada con la amortiguación de impactos y con la viscosuplementación. ¿Qué significa esto exactamente? La glucosamina es el precursor del ácido hialurónico. Seguro que lo hemos oído muchas veces, aplicado a estética, pero pensemos que en este caso nosotros lo vamos a aplicar a nivel articular. En las articulaciones el ácido hialurónico está dentro del líquido sinovial y el líquido sinovial es lo que nutre a los condrocitos, a las células de las articulaciones para que hagan su función. Y esa amortiguación de impactos es la que le da realmente esa funcionalidad al cartílago. El cartílago es como una esponja, tiene un montón de agua y va cogiendo nutrientes del líquido sinovial, del líquido que hay dentro de la cápsula de las articulaciones. Y en el caso de que sean articulaciones más pequeñas y que no tengan cápsula, entonces lo hace la vaina que está alrededor rodeando esa articulación y que hace que no se produzcan rozamientos ni fricciones y por tanto no nos duelan las articulaciones. A medida que vamos haciéndonos mayores o si hacemos muchísima sobrecarga en una determinada articulación, este cartílago empieza a estropearse, empieza a desgastarse. Ese desgaste en ese cartílago provoca por tanto un desgaste articular y es cuando empiezan a rozarse el resto de estructuras de la articulación, llegando hasta los huesos y producen ese dolor. Cuando esa fricción va a más es cuando empezamos a ver que en las personas mayores se les empiezan a deformar las articulaciones. En el caso de las mujeres se ve muy fácil en las manos, en las articulaciones interfalángicas, en las falanges de los dedos. Vamos a ver que eso también se puede producir, por ejemplo, a nivel de rodilla, que es una de las articulaciones que más sufre. Ahí la glucosamina tiene esa función de evitar esa fricción y también de actuar como amortiguador de impactos. La glucosamina, por tanto, va a ser una sustancia que es intrínseca dentro de las articulaciones, pero también es esencial como suplementación en caso de déficit, en caso de problemas articulares. La glucosamina, existen diferentes sales en el mercado.
Nosotros abogamos porque la glucosamina sea en forma de sulfato, o sea, sulfato de glucosamina o glucosamina sulfato. Puede aparecer escrito de las dos formas, porque esa es la forma que tiene mayor biodisponibilidad, que se absorbe mejor y que va a llegar a los tejidos diana, a los tejidos de la articulación, para ejercer su función. La glucosamina sulfato la vamos a encontrar en muchos componentes, en muchos productos en el mercado, y normalmente se asocia a otro tipo de compuestos, como puede ser el MSM, el metilsulfometano, también el condroitin sulfato o el ácido hialurónico, y en muchos casos también con precursores de colágeno, péptidos bioactivos o incluso colágenos hidrolizados. ¿Por qué? Porque la glucosamina actúa como sinérgico de estas otras sustancias. En realidad, la glucosamina tiene esa doble función estructural y funcional dentro de la articulación, y por tanto se une a otras sustancias que también son funcionales u otras que son estructurales, como el colágeno. Y ahí podemos potenciar esa acción de la glucosamina como lubricante o como absorbente de impactos. Y hemos de tener en cuenta que la glucosamina es una sustancia súper segura a las dosis de suplementación. En forma de fármaco se dan dosis más elevadas, y ahí sí que hay que controlar la coagulación y los niveles de glucosa, pero en dosis de suplemento alimenticio no hay ningún tipo de efecto secundario relacionado. Y ya para finalizar, solo me queda recordaros que la glucosamina se extrae de los exoesqueletos de los artrópodos, o sea, los moluscos y los mariscos y determinados hongos. Los hongos siempre son así un poco más raros. Si tenéis en cuenta esto, realmente la glucosamina es el condroprotector ideal.